Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes los televidentes, dispuestos para atender cada una de las situaciones donde seguramente usted va a requerir la atención de un especialista en Derecho. A partir de este momento, usted se puede comunicar con nosotros al 310-245-8548 en WhatsApp. Envíenos un mensaje de texto, envíenos un mensaje de audio, envíenos en video, para que nos podamos comunicar y así podamos darle solución a diferentes situaciones que usted está presentando y aprovechar la presencia de los especialistas. Además, si se quiere comunicar al 648-4820, en vivo puede hacer usted las preguntas. Hoy vamos a estar hablando del tema de seguridad social, pensiones, una situación complicada que se está viviendo por parte de un televidente que nos envía su caso y lo estaremos desarrollando, por supuesto, en el transcurso del programa. Abogada Marlet Murcia, muy buenas tardes. Bienvenida a Actúe en Derecho. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hoy iniciando este mes de abril con un tema siempre vigente, un tema siempre actual, el tema de las pensiones y la seguridad social. Bueno, así es, y pues vamos a tener precisamente el apoyo de un especialista, pero antes queremos dar un contexto sobre este tema tan importante que trataremos hoy aquí en Actúe en Derecho. El artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los empleadores deben hacer practicar los exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio. Pero además de resultar de vital importancia para las empresas, lo es para los trabajadores, ya que con estos exámenes les permite conocer su verdadero estado de salud y condiciones. Los exámenes que deben realizarse los empleados son los de ingreso. Estos permiten detectar si se adaptan a las condiciones laborales y a las funciones exigidas según el perfil. Exámenes periódicos. Estos permiten identificar alteraciones temporales o permanentes. Exámenes de retiro. Busca garantizar al empleado que al momento de salir de la empresa no presente alteraciones en su estado de salud que estén relacionadas con la labor realizada o medio ambiente al que estuvo expuesto. Muy bien, y para este importante tema está con nosotros el abogado Jorge Luis Quintero, quien ya es de la casa, nos acompaña nuevamente. Abogado, bienvenido a Actúe en Derecho. Doctora Marlene, cordial saludo. John, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, antes de empezar a hablar de esta temática, tenemos un televidente en línea que ya se ha estado comunicando y tiene una inquietud para usted, doctora Marlene. Vamos a darle paso a nuestro televidente. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Cómo le podemos ayudar? Habla Saúl García. Don Saúl, cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Es que yo soy invidente, ¿no? Y resulta que le di a un señor un ganado en aumento, eso desde hace 2013, y ahora lo llamo y tal, y no me paran al teléfono. Pero resulta que solamente no hicimos ningún documento, solamente en un cuaderno él hicimos la lista del ganado y él me firmó eso ahí nomás. A ver si yo con esa factura yo puedo hacer algo con ese recibo que tengo él, con esa. Muy bien, sí. Muchas gracias. ¿Qué le podemos recomendar, abogado? Bueno, pues importante sería que primero intentara llamarlo a conciliar. Es mucho mejor conciliar que iniciar un proceso. Podría intentar llamarlo a conciliar, por ejemplo, al Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación, y podría intentar zanjar el tema por ahí primero. Ahora el nuevo Código General del Proceso trae un proceso, una acción que es el proceso monitorio. Podría intentar, con la asesoría de un profesional del derecho, cobrar con ese recibo que tiene, con ese cuaderno que tiene firmado, por medio del proceso monitorio. Muy bien, bien importante entonces tener en cuenta al televidente para que esté muy atento a esto que está recomendando la abogada. Vamos a iniciar entonces con el desarrollo del tema del día.
que tiene que ver con todos esos procesos que suceden en el momento de iniciar a trabajar. Abogado, los exámenes de ingreso, los exámenes durante y los exámenes después, ¿es una necesidad o es una obligación? Es una, perdón, es una obligación del empleador, y precisamente lo que se busca es conocer el estado de salud de la persona que ingresa a desempeñar un empleo, para un momento determinado poder establecer el origen de una enfermedad o contingencia que se pueda presentar. Es importante que el empleador sea juicioso al momento de practicar los exámenes de ingreso, porque en algunas ocasiones realmente estos exámenes no corresponden a esa realidad ocupacional que la persona va a ejercer y no corresponden a las posibles contingencias que se quieran entrar a conocer. Entonces se puede prestar para que a una persona no se le evidencie alguna secuela, alguna enfermedad, y dentro del desarrollo del contrato esta pueda aparecer, dando lugar a que se pueda interpretar que está relacionada con el trabajo, o viceversa también, por supuesto. Bueno. A veces son muy ligeros, muy poco profundos, realmente no analizan a fondo al posible trabajador. Ok, sí, hay que revisar precisamente, y pues a propósito de este tema, tenemos el caso del día de hoy. Nos comenta el televidente una situación que vivió y cómo se fue presentando este tema en el momento de empezar a trabajar en una compañía. Esto nos contó. Yo, Wilson Sepúlveda, trabajé en la empresa de Petrobor. Cuando entré a trabajar, entré con buenos exámenes, excelentes, aptos para trabajar. Salí. Cuando fui a salir, la doctora no me hizo los exámenes como yo lo esperaba hacérmelo, como había sido en el ingreso. Todo me echó, me llegó y me miró, me dijo, está bien, hágale, váyese. Le firmé, arranqué, me fui y seguí la enfermedad, volví a seguir en la misma enfermedad que yo la analizaba, que la enfermedad era de ahí, de la empresa. Seguí hasta la fecha de hoy, que la enfermedad que me tiene agotado. Bueno, ahí está el caso entonces, una de las diferentes situaciones que se vienen presentando. ¿Cuál es su vista inicial? ¿Cuál es su panorama inicial en el caso de esta persona, abogado? Bueno, hay que analizar la contingencia de la clase de contingencia, porque desde mi interpretación hay enfermedades que pueden tener relación con el trabajo, como hay enfermedades que no pueden tener relación con el trabajo. Claro, puede haber una coincidencia entre ese periodo inicial, a desempeñar el contrato, y el síntoma que se pueda presentar. Muy bien. Los empleadores, ¿qué deben tener en cuenta en el momento de que deciden contratar a una persona? Inicialmente podrían pasar esos exámenes, y la doctora Marlene mencionaba algo muy importante, y es que a veces son muy laxos y pueden pasar enfermedades camufladas en el momento de hacer la contratación. Ahí, en ese caso, ¿qué pasa con el empleador? Porque finalmente la responsabilidad era validar que estuviera sano, pero no lo está. Claro, y ahí se traslada, en materia de enfermedades se presume que la enfermedad está relacionada con el trabajo. Cuando el empleador no es diligente, no es acucioso, él va a tener, ¿sí?, situaciones que entrar a resolver precisamente por no haber tenido presteza al momento de analizar y conocer la condición en la que ingresa la persona. O sea, hay que revisar tanto la aptitud como la actitud, ¿verdad? O sea, que realmente la persona también tenga la capacidad y que su sistema, que precisamente la persona biológicamente pueda ejercer esa actividad. Bueno, tenemos una pregunta a través de WhatsApp, de audio, que nos envían los televidentes a través del 310-245-8548. Esto nos dicen los televidentes. Buenas tardes, un favor, mi nombre es Luis. Y quiero saber si, por ejemplo, es posible que yo retire las semanas cotizadas que tengo hasta el momento, ya que tengo 53 años, pero por edad y por la situación difícil de empleo, es complicado llegar a la pensión. Para mí, si fuera posible, yo retiraría eso ya. ¿Se puede? ¿Qué debo hacer? Bueno, muchas gracias al televidente. Abogado, ¿cómo le asesoramos en este tema de pensiones? No es posible. La persona puede, si está afiliado en el régimen de prima media con prestación definida, puede optar por la indemnización sustitutiva, en el caso de los hombres cuando lleguen a la edad de los 62 años, y si las semanas no son las mínimas exigidas para reclamar la pensión de vejez. En el caso de las mujeres, a los 57 años. Yo invitaría al televidente
que si ya tiene un número de semanas interesantes, representativas, opte por el subsidio del Estado para cuando llegue a la edad de los 62 años, pues complete esas semanas mínimas y sobre todo para que pueda precaver otra clase de prestación económica, una pensión de invalidez, una pensión anticipada de vejez o una pensión de sobrevivientes. Bueno, sigamos con nuestro tema del día con respecto a este tema de las contrataciones, los exámenes previos, durante y después de un trabajo realizado. Pues nuestro televidente nos manifiesta que se presentó con una situación de salud en el momento de estar realizando su actividad laboral. Esto nos contó. Allá a nosotros nos tocaba trabajar en lavar baños, botar, sacar crudo el que se regaba por fuera, hacer esos regueros que se hacían de aceite, que eso no se puede, no admite la empresa. Todos esos regueros teníamos que recoger por baldados, cuando no estaba el carro que recogía todos los desperdicios. Ese carro en vez de no estaba, nos tocaba a nosotros a baldados, ir y montarlos a los tanques, unos tanques grandes, que son unos tanques como de 30 metros de largo, como de 8 de ancho. Nos tocaba por baldados, de ahí sacarlo y montarlo allá por encima, como a segundo piso. Me eché a enfermar como al mes, ya cuando ya salí de ese pozo que ya salí, ya me comencé más a enfermar, me echaron para la Cromuta, para Puerto Wilches. ¿Enfermar en qué? ¿Qué se empezó a sentir? El desespero en las piernas, el malestar, el dolor de cabeza. Ya todo eso me comenzó a perjudicar, y eso me hinchaban los pies, los brazos, todo, calambres, todo eso me echó a dar. Bueno, abogado, ¿cómo empezar a revisar las consecuencias de una actividad que usted está realizando? Es decir, en este caso, el televidente manifiesta que debido a toda la actividad que estaba presentando, pues se vienen presentando este tipo de circunstancias. ¿Qué tiene que hacer un empleado en el momento de manifestar esta situación? Bueno, en primer lugar hay que poner en contexto lo siguiente. De acuerdo a cada actividad económica, de acuerdo a cada actividad que ejerza el empleador y de acuerdo al sistema de gestión que tenga de seguridad y de salud en el trabajo, se establece una matriz de riesgo, ¿verdad? ¿A qué va el comentario? Se determina cuál es la función que va a desempeñar la persona y de acuerdo a ese riesgo que pueda presentar, pues entrar a adelantar las medidas para que la persona pueda mantener su estado de salud en condiciones óptimas. Es decir, debe existir una relación entre la actividad que la persona está ejerciendo y la enfermedad para poder en un momento determinado decir que estamos hablando de una enfermedad de origen laboral. O sea, esto es importante, porque en algunas ocasiones podremos tener algunos síntomas, pero que no tienen relación con ese grado de exposición que la persona tiene. De ahí la importancia cuando se hace el estudio del análisis del origen de la enfermedad, que le corresponde en principio a la entidad promotora de salud, precisamente para poder establecer qué relación hay entre esta sintomatología que la persona puede tener y qué relación tuvo realmente con su actividad, para poder catalogar si es una enfermedad de origen laboral o por el contrario es una enfermedad de origen común. Muy bien, tenemos llamada a esta hora en línea. Janet Guerra, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, es para una preguntita. Por favor. ¿Es obligatorio de que uno pueda, o sea, que le exijan a uno el examen del polígrafo para conseguir un trabajo? Muchas gracias, Janet, por su inquietud. ¿Es obligatorio? ¿Es algún requerimiento? ¿Lo pueden saltar, abogado? Si la persona no lo quiere presentar, no lo presenta. O sea, dependiendo el reglamento, dependiendo donde se vaya a presentar, pues la persona puede optar si presenta o no presenta esta prueba. Hasta ahora no está reglamentado en Colombia como algo obligatorio. Es potestativo, lo adelantan algunas empresas, sobre todo las de seguridad, las de vigilancia, las claro, de seguridad. Y está evidenciado que no tiene una certeza del 100%, como todas las pruebas, pues tiene sus desaciertos. Los exámenes del polígrafo, abogado, ¿para qué tipos de trabajos estarían aplicando? En este momento los están utilizando en las empresas de seguridad para poder entrar a determinar si la persona tuvo o no tuvo responsabilidad en ciertas situaciones. Como el propósito de la prueba es determinar si la persona está mintiendo o no está mintiendo, si tenía o no tenía conocimiento. ¿Y legalmente es válido? Si la persona lo adelanta y lo quiere hacer, sí, es válido, pero no está todavía como obligatorio. Insisto, o sea, lo pueden establecer, pero no es obligatorio. La persona dice, no, yo no me quiero someter, pues no se somete. Muy seguramente si lo están requiriendo, no se somete, pues no le dan el trabajito. Y hay otro, exactamente. Es una decisión de la empresa. Ahorita en este momento incluso están haciendo otro tipo de pruebas porque en esto se ha venido avanzando. Sabemos que a través de la grafología
La grafología es una ciencia anterior a lo que era la psicología y que en este momento está tomando nuevamente vigencia porque de la forma como escriba una persona se pueden hacer interpretaciones y lecturas de cuál puede ser su comportamiento. En ese momento ya esas entrevistas y esas pruebas que llamaban del psicotécnicas, y yo tomo el PDF 16 que algunos se las aprendían de memoria, eso está mandado a recoger. Hay otras maneras de entrar realmente a conocer cuál es el comportamiento de una persona en un momento determinado y en ciertas situaciones, o unos test de otro tipo, preguntas con una presentación totalmente diferente, pero que permiten medir precisamente cuál es el proceder de las personas en ciertas situaciones. Bueno, ya sabe entonces, no es necesario o obligatorio que le hagan el polígrafo, pero pues también será potestad del empleador si decide o no contratarle, a pesar de haber tenido esta negativa. Sigamos revisando el caso que nos atañe el día de hoy, y pues hasta la casa de nuestro televidente fue una persona de la empresa para hacerle firmar un documento. Veamos cuál fue el documento que le hizo firmar. Eso fue el 2 de mayo, que ya me sentí tan malo. Trabajé sí malo esos 20 y pico días, pero el 2 de mayo ya me sentí mal. Y hablé con el jefe, que le dije que estaba en una situación enfermo, que me sentía muy mal. El ingeniero, muy como todo un señor, me dijo, tranquilo, yo lo quedé haciendo por ahí, lo mando con el chofer, me mandó para Puerto Wilches. Ahí fue donde me mandó a las 11 de la mañana, el jueves. A las 11 de la mañana me ingresó el chofer de la camioneta, me ingresó al hospital de Puerto Wilches. Al otro día llegué y ya me... ¿Ese día no le dieron incapacidad? No, no me dieron incapacidad. Llegué al otro día, otra vez a las 5:30, llegaba uno al... ¿Pero le dieron algunas recomendaciones? ¿Ese día qué recomendaciones médicas le dieron? No, ninguna. ¿Le dieron droga y ya? La droguita esa, las pastillitas, y llegué a las 5:30 otra vez al equipo, donde estaba la torre, al taladro. Yo trabajé bien. A las 5 de la tarde me dio el ingeniero, dijo, usted lo voy a mandar temprano. Hoy se van temprano. Nos sacaron como a las 4:30. Nos fuimos, nos recogieron y nos fuimos todos los tres que estábamos del turno. Al otro día ya yo me imagino, nosotros nos madrugamos a esperar, no nos habían dicho nada, ni ustedes se van a ir, ustedes tienen esto para... Usted ya le acabó contrato. Yo como de costumbre de todos los días levantarme a las 4:30 de la mañana, alistarme, bañarme y allá mirarme mis cosas. Salí, se llegaron las 6, se llegaron las 7. Pues yo me quedé quieto, yo como estaba enfermo, porque cuando llegó a las 8 de la noche, vino el ingeniero a la vereda, allá al corregimiento, no me corregimiento para allá. Vino el ingeniero, nos dijo, muchachos, se les acabó el trabajo, firmen aquí. Yo como no sabía leer, yo le firmé, todos firmamos, retiro. ¿Él qué explicación les dio? No, nada, que se acabó el trabajo. Para que firmaran eso. ¿Qué documentos se suponía que ustedes estaban firmando? Que ya el retiro, que nos retiráramos de la empresa. Entonces yo le dije, ingeniero, le dije, ingeniero, estoy enfermo. Porque es que ese ingeniero yo se lo recalqué muchas veces. Le dije, ingeniero, estoy enfermo. Le dijo, váyase, mañana el lunes es festivo, váyase el martes para Barranca, haga los exámenes de retiro. Y ya. Yo el martes fui, llegué temprano allá a Barranca, hice los exámenes. Unos exámenes así como más bien, hágale, ya salga. Imagínate, yo de Sabana, de Puerto Wilches allá, yo a las 9 estaba allá en la clínica y me duré media hora, demoré en la clínica haciendo los exámenes. Bueno, abogado, aquí ya estaba presentando una serie de situaciones, dice el televidente, por cuenta de la actividad que realizaba. Posteriormente lo visitan y pues le hacen firmar lo que pareciera ya la carta de renuncia, donde finalmente se deja por sentado que no continúa trabajando. Ahí en ese momento en que firma nuestro televidente, ¿qué sucede? ¿Pierde qué derechos? ¿No se hizo el examen de retiro? ¿Se hizo posteriormente? ¿Cómo sigue toda la situación de salud para él? Lo que pasa es que aquí hay una situación anterior y es un tema que ha generado inquietudes a tal punto que en este momento en la ley de presupuesto viene una disposición que apunta a lo siguiente. Cuando una persona tiene menguada su condición de salud, independientemente de que esté calificada o no, tiene una estabilidad. La jurisprudencia empezó a hablar de una estabilidad laboral. A partir de la sentencia de unificación del año 2017, la SU 049, donde la Corte viene a recoger parte de su jurisprudencia en vigor, se empieza a hablar de la estabilidad ocupacional, es decir, dar una protección a aquellas personas que incluso no estén vinculadas mediante un contrato de trabajo. Entonces, estas situaciones, ¿a qué llevan? Lo que acaba de plantear el televidente, le hacen presentar una renuncia
para en un momento determinado la empresa manifestar que no le terminó el contrato y que él fue el que se retiró y de una u otra manera entrar a desvirtuar esa presunción, esa estabilidad con la que él puede contar. La Corte Constitucional ha venido profiriendo unos fallos interesantes, incluso hay una sentencia reciente, precisamente con una empresa y una institución aquí de la región, una sentencia del año 2019, 4 de febrero, donde precisamente se toca esta temática. ¿Y cuál ha sido la evolución? La estabilidad laboral reforzada empieza como derecho en la Ley 361 del año 97, en su artículo 26. Y digo como derecho a nivel de legislación porque la garantía, este principio de estabilidad viene de la Ley Fundamental del 91, en el artículo 53, pero se materializa, se desarrolla a través de la Ley 361. En el gobierno que estuvo del año 2010 al 18, que no recuerdo cuál fue, a través del decreto 019, el 137 pretendió dejar sin efectos y darle una interpretación diferente al artículo 26 para dejar sin efectos esta estabilidad de las personas con ciertas dolencias o cierta situación de salud. Por fortuna la Corte Constitucional viene y declara inexequible este artículo 137 y volvimos a la norma original del artículo 26, pero en el proyecto de ley de presupuesto viene ya otra disposición que pretende dejar sin efectos y modificar lo que tiene que ver con la estabilidad laboral de las personas regulada en el artículo 26, porque ha sido una problemática, y perdónenme que utilice esta expresión que no me gusta, pero ha sido una problemática para algunos empleadores el dar la estabilidad a ciertos trabajadores, y también hay que decirlo, algunos trabajadores han abusado de este derecho y por ciertas dolencias y síntomas que no revisten la garantía y la protección que se pregona del artículo 26, pues también han generado ciertas dificultades económicas, porque hay que presentarlo de esa manera. Efectivamente, hay un derecho, pero hay que procurar buscar un punto de equilibrio donde esa garantía pues no vaya a desbordar a ninguno de los dos extremos de esta relación contractual. O sea, no hay en este caso una carta de retiro, sino una carta de renuncia donde finalmente acepta que ya no tiene derecho a absolutamente nada. Pues renuncia y por lo menos al momento de reclamar una estabilidad le va a quedar un poco más complejo demostrar que él fue despedido por su condición de salud, porque lo primero que le van a enrostrar es usted fue el que renunció. Sí. Lo que pasa es que aquí hay algo interesante y recuerdo un caso donde el empleador presentó varias cartas de renuncia y todas con los mismos errores de ortografía. Entonces aquí él dice, nos desvincularon a 3, ¿verdad? Sí. Hay que mirar el contenido de esos 3 documentos como son y en un momento determinado se puede entrar a demostrar que no fue una renuncia presentada de manera voluntaria, sino que fue una renuncia inducida por el empleador, un documento sugerido por el empleador y que él por su desconocimiento no sabe leer, termina firmando. Entonces este documento no es que tenga una validez y que sea eficaz en un 100% para el empleador. Incluso hemos conocido casos en los cuales la Corte Constitucional ha dejado sin efectos contratos de transacción. Eso está contenido en la T548, una sentencia muy interesante, donde la Corte dice, no, un momentico, aquí se hizo un contrato de transacción, esta persona está renunciando a unos derechos que, valga reiterarlo, son irrenunciables, esto no produce efectos. Ordénese el reintegro y déjese sin efectos este documento. El hecho de este retiro, de este tipo de retiro a todas luces, como dice el televidente, irregular, no quiere decir que él no tenga la posibilidad de entablar alguna acción. Lo que ocurre es que aquí se convierte el tema en un tema probatorio. Sí. Y lo único que va a pasar es que se le va a dificultar un poquito más, pero si se asesora de un buen profesional del derecho en su condición, si se logra determinar que sus quebrantos de salud son de origen profesional, el señor tendría muchas posibilidades de lograr algo contra su empleador. Pero en ese sentido una precisión. Recordemos que la contingencia no tiene que ser de origen laboral necesariamente para que exista la estabilidad. La contingencia puede ser de origen común o de origen laboral y la estabilidad ocupacional o la estabilidad laboral reforzada, si estamos hablando dentro de un contrato de trabajo, va a estar. O sea, aquí en esto la jurisprudencia
ya ha hecho las precisiones del caso. No importa la naturaleza de la contingencia, porque lo que se busca es proteger precisamente esa debilidad manifiesta en la que se encuentra la persona, y aquí recordemos lo que la Corte Constitucional empieza a desarrollar entre tantas sentencias, la T-198 del año 2006, donde la Corte hace una mención de lo que es la discapacidad y lo que es la invalidez. La Corte también dice, no necesariamente la persona tiene que estar calificada. Miremos la discapacidad como el género y miremos la invalidez como la especie. Pero una vez evidenciemos que la persona se encuentra en debilidad manifiesta porque tiene mermada su condición de salud, hay que entrar a determinar, hay que entrar a analizar cómo viene a hacerse uso de esta protección para que la persona pues pueda restablecer su estado de salud y para que no se vayan a ver afectados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, sobre todo. Por supuesto, en conexidad con la vida digna. Muy buena la precisión. No tiene que ser de origen profesional ni de origen laboral. También es de origen común. La protección cobija tanto al origen común como al profesional. Vamos a darle paso a nuestros televidentes que nos llaman al 648-4820. Señor Jorge Chaparro, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Mire, yo salí en 1996 con la resolución 1031. Quiero saber una cosita. El incremento pensional por persona a cargo. Yo en esa época pasé los papeles a un abogado y duró como 5 años por allá y me los devolvió. Ahora hace ya como va para 2 años, se lo di a otro equipo de abogados y también andan con esos documentos por allá. ¿Qué debo de hacer? Don Jorge, muchas gracias por su llamada. Usted quédese conectado. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos con más de Actúe en Derecho. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía. Abogado, ¿cuál es la respuesta que le tenemos al televidente de esta situación que se le está presentando? Bueno, los incrementos por personas a cargo, hay que mirar aparte de la resolución, si fue pensionado con acuerdo 049, es decir, con decreto 758. Si fue pensionado con decreto 758, efectivamente tiene derecho a incrementos, pero aquí hay que mencionar algo. Esto de los incrementos ha sido también un tema de discusión, a tal punto que la Corte Constitucional profirió una sentencia de unificación, otras jurisprudencias en vigor, y el año pasado, sorpresivamente, una de las salas de decisión viene a presentar una postura diferente en lo que tiene que ver con los incrementos por personas a cargo, que la Sala de Casación Laboral ha dicho que prescriben y la Corte Constitucional, en su jurisprudencia de vigor, en la gran mayoría, ha dicho que no prescribe. Luego, si el caso del televidente está enmarcado sobre el decreto 758, puede tener lugar a reclamar estos incrementos. Muy bien, perfecto. Tenemos llamada en línea 648-4820. Señor Carlos López, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Hágame un favor. El caso mío es el siguiente. Es que quería preguntarle al doctor Jorge Luis Quintero. Sí, señor. Don Carlos. Sí, buenas tardes. Hágame un favor para preguntarle al doctor si es posible que un fondo de pensiones privado como Colfondos le puede hacer a uno la devolución del dinero que uno tenga en ese fondo de pensiones. Muchas gracias, don Carlos, por su inquietud. Abogado, ¿qué le contestamos? Bueno, depende. Cuando estamos en el régimen de ahorro individual con solidaridad, cuando una persona está afiliada a este régimen, efectivamente, en algunos casos hay devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual. Pero ¿en qué casos se hacen estas devoluciones? Por regla general, cuando la persona, en el caso de los hombres, llega a los 62 años, en el caso de las mujeres llega a los 57, el capital no es suficiente para garantizar una pensión y si la persona no tiene requisitos para optar por la garantía de pensión mínima. Esta es una opción. La otra, cuando la persona va a reclamar una posible pensión de invalidez, si no cumple también con los requisitos para pensión de invalidez, puede optar por la devolución del saldo. En el caso de los beneficiarios sobrevivientes de un afiliado, si no se cumplen los requisitos para reclamar una pensión de sobrevivientes, también se podrá optar por la devolución de saldo. Es decir, en tratándose de pensión de invalidez, pensión de vejez
o pensión de sobrevivientes, si no se dan las condiciones para que se pueda acceder a una de estas prestaciones económicas, se podrá reclamar la devolución del saldo. Lo que no se puede es reclamar el saldo cuando el capital sea suficiente para garantizar una pensión. Atención a esto, y esto que voy a decir es responsabilidad mía, no está comprometido el canal. Esto es un negocio del sector financiero. Luego, cuando el sector financiero, que es las entidades que manejan los fondos, se dan cuenta que el capital que tiene la persona alcanza para pagarle una pensión del 110% del salario mínimo, pues le van a decir, nos disculpa, pero no le vamos a devolver su platica, se la vamos a administrar y le vamos a pagar una pensión del 110% de un salario mínimo o del salario mínimo. Es decir, para redondear la pregunta del televidente, la persona no puede llegar y decirle, oiga, fondo, yo tengo 200 millones y mejor entrégueme los que yo voy a colocar un negocio. Si el fondo se da cuenta que aquí puede financiar una pensión en las cuantías que he indicado, esto no es optativo. La persona está obligada a recibir la pensión que el fondo le ofrezca. No hay forma de pelear esto. No, no hay forma de discutirlo. Bueno, muy importante. Revisemos en nuestro caso del día lo que sucede con nuestro televidente luego de hacerse unos exámenes, porque al parecer su situación de salud empeoraba y pues infortunadamente ya había firmado la salida de la empresa. Cuando ya me hicieron todas esas vueltas, yo me vine para acá, para el especialista, vine llegando un especialista, llegó y me dijo, no, mijo, usted está para diálisis, y le volví y le pregunté, ¿diálisis qué? Dijo, no, diálisis que lo tienen que dializar con un catéter del pecho. Le dijo, doctor, pero ¿cómo se le ocurre? Y yo no me duele, porque yo no me dolía. Le dijo, doctor, yo no me duele nada, ¿por qué me va a hacer diálisis? Dijo, no, usted la enfermedad suya es renal, es de los riñones. Otra vez para Puerto Wilches. Me topé el ingeniero, que él se quedaba en una residencia. Le dije, ingeniero, estoy enfermo, me dijeron que yo voy para diálisis, no entiendo qué es esa diálisis, no la conozco qué es esa vaina, pero que estoy enfermo de los riñones, me hágame favor y cuidado me saca del seguro. Digo, tranquilo, Wilson, yo a usted lo tengo en el seguro. Lo tengo en el seguro, no le pare bolas, que el seguro, usted está afiliado en el seguro. Si usted sigue enfermo, el seguro me lo sigue atendiendo a usted. Bueno, abogado, ahí el tema de sus riñones se complicó. ¿Esto cómo se empieza a verificar? Si fue por cuenta de la actividad que estaba realizando o fue una enfermedad degenerativa que ya venía previo al trabajo. Pues realmente desde mi interpretación, que no es ninguna verdad, o sea, la recojo de la experiencia que he tenido en procedimientos de pérdida de capacidad laboral, para mí lo que el televidente relata y con relación a su insuficiencia renal no tiene una relación. Yo diría que no es en principio una enfermedad de origen laboral. O sea, al principio le sacaron unos exámenes y no aparecía. Pero hay que mirar qué tipo de pruebas le hicieron. Okay. Porque si él iba a trabajar en unos pozos, como hace mención, hay que mirar si hicieron análisis, pruebas de orina, de sangre, otro tipo. No creo. Tuvieron que hacerle más bien exámenes osteomusculares y otro tipo de exámenes que no permitían evidenciar si esta enfermedad ya estaba en gestación. Pero desde mi experiencia, para mí esta insuficiencia no es de origen laboral. O sea, esto corresponde a una enfermedad de origen común. Claro, podrá existir casos en los cuales la podamos atribuir a una relación con el trabajo, depende del manejo que se tenga. Exacto, pero en principio para mí es una enfermedad de origen común y que ya estando la insuficiencia alcanza para que la persona sea declarada inválida. Abogado, debo preguntarle también, ¿hay algunos tipos de exámenes que atienden específicamente a la actividad a la que van a realizar? Es decir, para este caso, pues no había necesidad de revisar cómo estaban sus riñones y posteriormente lo que usted dijo pudo haber un deterioro y pues terminó en el tratamiento que finalmente debían realizarle diálisis. ¿Son diferentes tipos de exámenes y es de acuerdo a la actividad? Claro, por ejemplo, si una persona va a trabajar en alturas, hay que mirarle exámenes de oído, cómo está de presión arterial, ¿sí? Si una persona va a trabajar con químicos, hay que hacer exámenes de sangre. Si una persona va a trabajar haciendo fuerza, hay que mirar cómo está de columna vertebral. Si una persona va a tener unos empleos como auxiliar administrativo, hay que mirar de manos, cómo está. Es decir, de acuerdo a la actividad que la persona vaya a desarrollar, hay que entrar a hacer el examen. ¿Qué se encontraba en algunos casos? Haciéndole por lo menos a asistentes administrativos por lo menos exámenes de sangre, cuando esto no tiene sentido. Es decir, en algunos casos se encuentra una serie de pruebas que no son idóneas
que no permiten realmente conocer el estado de la salud, y muchas veces el empleador piensa que con esto ya cumplió con su responsabilidad, con su obligación de hacer el examen de ingreso. Puede que de manera formal efectivamente se diga, mire, se hizo un examen de ingreso, pero hay que entrar a revisar qué relación tiene ese examen de ingreso, si realmente se está examinando, se está revisando la condición de la persona para el trabajo que va a desempeñar. Perfecto. Tenemos llamada en línea 648-4820. Señora Karina Gallo, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Señora, cuéntenos. Aló, Karina. Muy buenas tardes. Y háganme un favor, lo que pasa es que mi papá murió en 1990, ¿sí? Mi mamá recibe una pensión. Siga, Karina. Y entonces, o sea, muy bajita, ¿sí? En esa época pues le dieron del mínimo, en 1990. Él murió por una electrocutado, ¿sí? En Indupalma. Sí. La pensión se la empezaron a pagar después de los 4 años a ella, ¿sí? A mi mamá. Entonces, la pregunta es, ¿esa pensión que le dieron en ese entonces se puede ajustar a la actualidad? O sea, al ajuste que hay del mínimo hoy en día. Karina, muchas gracias por su llamada. Abogado, ¿qué le contestamos a Karina? Aquí hay dos situaciones. En primer lugar, hay que establecer si el IBL es el ingreso base de liquidación de una primera mesada. ¿Y cómo se obtiene? De acuerdo a la disposición que le sea aplicable a la persona. Estamos hablando del año 90, teníamos disposiciones diferentes, era Indupalma. Recordemos que en esta época la empresa tenía a cargo el reconocimiento de las pensiones de algunos de sus trabajadores, porque no había cobertura en San Alberto y en otros lugares, ¿verdad? Sí. Y si la contingencia pues, fue de origen laboral, es necesario revisar el decreto que estaba vigente en materia de riesgos para saber cómo se calculaba este IBL. Entonces, lo primero es establecer la norma aplicable al momento del reconocimiento de la prestación para saber el valor de la mesada inicial. Una vez se reconoce la mesada inicial, pues ella viene subiendo por incremento de salario mínimo, y a partir del año 94 pues también hay unas modificaciones. Solamente las pensiones del mínimo suben el mínimo, las que son superiores al mínimo suben por IPC, de acuerdo al artículo 14 de la ley 100. Luego la clave está en determinar es el cálculo de la primera mesada. Si hubo una imprecisión en este cálculo, será posible hablar de un reajuste o una reliquidación. Si por el contrario el cálculo se realizó conforme a los parámetros, conforme a los ingresos que la persona tenía al momento en que se presenta la contingencia, no habrá lugar a reajustar esta mesada. Doctor, pero aunque no haya lugar al reajuste o a la revisión, sí debería haberse ido incrementando anualmente en el mínimo. Es que esta pensión debe estar en el mínimo, claro. Debe estar en el mínimo, claro. Es que lo que yo le alcancé a entender a la televidente está por debajo del mínimo. Que está por debajo del mínimo, porque ella dice que si hay posibilidad de que esté al mínimo de hoy. Debe estar en el mínimo. Y si no hay una irregularidad. Lo que pasa es que también hay aquí otra situación, que no es del caso, pero lo podemos mencionar. Recordemos que antes del decreto 758 y otros decretos del Instituto de los Seguros Sociales, iba sobre todo para los hijos, cuando se reconocían pensiones de manera proporcional a los hijos, una vez iba saliendo una persona, esta mesada no era acrecentada. Ajá. Sí, como sí sucede por lo menos a partir de 758 y de ley 100. Claro. Que cuando se reconoce una pensión, 50% para la madre, 50% para los dos hijos, a medida que vaya saliendo uno, se va acrecentando la mesada de los otros dos hasta que el que queda finalmente con la prestación puede terminar recibiendo un 100%. También hay que entrar ahí a revisar, pero por supuesto la pensión debe venir incrementándose y debería estar en el mínimo. Y mínimo debe estar en el mínimo. Claro, claro. ¿Sí? Muy bien, tenemos llamada en línea 648-4820. Señor Miguel Suárez, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Miguel. No. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar, Miguel? Sí, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Resulta que yo por ahí me llevaron a una clínica, acá en Bucaramanga, la clínica La Merced, y ahí me tuvieron como 3 meses
de un accidente que tuve en una moto y entonces ahí después me quitaron una pierna y ahí me dejaron y el doctor ese me dejó mal operado. Ahí qué va a hacer, doctor, y me quitaron la pierna. Ok, don Miguel, bueno, necesitaríamos un poco de pronto más de información para revisar en qué contexto se dio todo esto, ¿no? ¿Qué circunstancias ocurrió el hecho? Señor don Miguel. Señor. Sí, señor. Don Miguel, ¿por qué deciden quitarle la pierna? Que me dejaron mal operado en la clínica La Merced. El doctor ese me operó mal. Ok, ¿cómo determinan que la cirugía fue errada? En la clínica La Merced. ¿Ya? Sí, señor. ¿Cómo determinan que la cirugía fue mal realizada? Que eso quedé mal operado por lo que no podía caminar bien con la pierna y entonces se taparon las arterias y me quitaron la pierna, doctor. Claro, entonces aquí es revisar si hubo una presunta negligencia médica para que pueda hacer pues la respectiva reclamación. Pero aquí ya requiere de un perito, de un médico, una persona experta en procedimientos, en protocolos médicos, para determinar si efectivamente el procedimiento adelantado por el médico no reunía esas garantías y por esa circunstancia se generó esa secuela en la salud del señor Miguel. Es una cuestión más de negligencia médica, de presunta negligencia médica. Presunta negligencia médica. Sí. Habría que probarlo. Sí, exacto, determinar que efectivamente el procedimiento no era el adecuado, no era el idóneo. Él debe colocar una denuncia inicialmente como para iniciar este proceso. ¿Qué debe hacer? No, en primer lugar, pedir un peritaje por una persona experta y responsable, porque yo no puedo salir abiertamente a decirle, uy, es que esto es una negligencia, usted quedó mal o bien operado. No, hay unos protocolos, hay que conocer el estado de salud, el antecedente fisiológico, físico que tenía la persona, y ya con esa intervención del experto, que efectivamente diga, mire, aquí hubo un descuido, él hace mención a unas arterias, a otra situación, ¿verdad? Que le taparon unas arterias, dice. Ya cuando se tenga por lo menos un concepto, ahí sí se podrá establecer si hay lugar o no hay lugar a esa reclamación. Es importante, y esto lo hemos mencionado en otros programas, este peritaje lo debe asumir quien está entablando la denuncia inicial, quiere entablar la demanda. No, mire, y en días pasados, y aquí invito a los televidentes que no caigan en manos de cualquier profesional. Me llegaba la discusión sobre un tema precisamente de salud. Hombre, ¿cómo van a hacer un documento diciendo que es que la persona tiene una situación de salud porque tiene enfermedades gravísimas y secuelas? Es decir, utilizan términos y juicios generales, pero que desde el punto técnico no muestran nada. O sea, esto debe hacerse con intervención técnica para poder decir, mire, usted tiene aquí una deficiencia que es del 40 y no del 20, porque de acuerdo a este concepto médico, de acuerdo a esta ayuda diagnóstica, su rango es este, no de forma genérica. Entonces, importante para esto de la presunta negligencia médica, el concepto de una persona realmente experta y docta en la parte de la medicina. Bueno, vamos a terminar con las declaraciones de nuestro televidente del documento que firmó, y él manifiesta que en el momento de firmar esta documentación él no tenía seguridad social. Esto nos dijo. Nos pusimos a averiguar que ya como no quiso reír, cuando yo el señor Wilson Sepúlveda está sin seguro desde el 4 de mayo y el 4 de mayo me habían sacado del trabajo. Digo, está vinculado del seguro, él no tiene seguro, a ver lo está atendiendo el Silven desde el 4 de mayo. Abogado, ¿esto influye en toda esta problemática? Él firma un desistimiento de continuar laborando. ¿Esto influye en algo para su proceso? Hay dos situaciones y dos responsabilidades diferentes. Con este síntoma y diagnóstico de la insuficiencia renal, frente al Sistema Integral de Seguridad Social, él puede tener su cobertura en materia de salud, y si tenía las cotizaciones en materia de pensiones, podrá tener cobertura en cuanto a la prestación económica se refiere, es decir, pensión de invalidez. Y observemos cómo automáticamente pues, él pasa del régimen contributivo al régimen subsidiado, tal vez lo traía con anterioridad, y recordemos que con las disposiciones vigentes, una persona que está en el contributivo deja de trabajar, automáticamente debe volver al régimen subsidiado. Esto frente al sistema en cuanto tiene que ver con prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. La otra situación es entrar a revisar
si efectivamente la renuncia que le hacen presentar a él es motivada por su condición de salud. Aquí se podrá en un momento determinado buscar la ineficacia de esta terminación y el tener un amparo por parte del empleador en cuanto tiene que ver con pago de seguridad social, los aportes al sistema, incapacidades y en un momento determinado el pago de alguna indemnización. Pero si ya es declarada la persona inválida, el sistema es el que lo va a pensionar y el empleador también queda relevado de esta obligación. O sea, son dos responsabilidades, del sistema de seguridad social y las posibles responsabilidades laborales. Muy bien, antes de la pausa vamos a recibir una llamada. Señora Adriana Ortega, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Aló, muy buenas tardes. Mire, hágame un favor, lo que pasa es que yo soy docente, nombrada en propiedad, ya llevo 13 años. Resulta que pues anteriormente yo había trabajado por orden de prestación de servicio en el año 2003, antes del 27 de junio, que era creo que es una etapa algo así como de transición a la ley 100. Pues ahorita están diciendo que nosotros de pronto sí podemos tener derecho de tener la pensión como los profesores antiguos a los 55 años y con el 75% y no con ley 100, que son los 10 últimos años que se le hacen un promedio, tengo entendido, y le sacan a ese promedio el 65%. Yo quisiera saber si realmente, pues dicen que el Consejo de Estado ya dio la aprobación, si realmente eso puede suceder y si eso, digamos, no se puede echar para atrás por alguna otra ley o no sé. Adriana, muchas gracias por su llamada. Vamos a una pausa comercial. Usted esté atenta y al regreso la respuesta a esta inquietud aquí en Actúa en Derecho. A fines de noviembre le metí la tutela, le mandé la tutela a Petrobor. Le mandé la tutela. El 26 de diciembre me llamaron. Dijo, no, don Wilson, usted perdió el proceso porque usted se retiró de la empresa. Usted no dijo que usted estaba enfermo, usted se retiró de gusto suyo. Repelé. Y repelé el 28 y no me la han devuelto. Hasta la fecha ahorita no me la han devuelto. Me la tienen allá, y el abogado fue qué días, y la tiene el jurado, pero no han dicho, usted la volvió a perder, están ahí, están estancados, no se sabe por qué la tienen trancada. Abogado, antes de culminar con este caso, contestémosle a la docente la inquietud que nos hizo antes de ir a comerciales. Adriana, desde mi interpretación, usted es vinculada, dice que hace 3 años, imagino desde el 2005, vinculada mediante decreto 1978, que tiene un tratamiento totalmente diferente al 2277. Recordemos que la vigencia de la ley 812, artículo 81, que consagró que aquellas personas vinculadas con anterioridad a la ley 812 se les seguiría aplicando el decreto 2277, en el caso de los contratistas, desde mi interpretación, no aplica para pretender un régimen de 2277 cuando la persona ha sido vinculada por 1978. Lo que yo he interpretado, he escuchado de los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado es que el tiempo de los docentes prestado mediante contratos de prestación de servicio se puede reclamar y puede ser contabilizado para reclamar la pensión. Es decir, usted puede pretender en un proceso de acción de nulidad que todo ese tiempo que hizo mediante contratos de prestación de servicios le sea declarado, le sea computado para pensiones y se le sume a estos 13 años que ya lleva. Sin embargo, por tratarse de una mujer, no va a tener beneficio porque el artículo 81 de la ley 812 consagró también la edad en 57 años y las semanas en 1.300. Los hombres docentes sí tienen un beneficio porque los hombres se pueden pensionar a los 57 años en aplicación de artículo 81 de la 812. Muy bien. Abogado, ya para finalizar nuestro programa, ¿qué puede hacer nuestro televidente? Él entuteló, apeló también como lo manifestaba, pero el argumento está dado en que pues él firmó a pesar de todas las situaciones y pues que ahí no hay responsabilidad del empleador. ¿Cómo lo asesoramos? ¿Qué puede hacer en este momento?
La mirada que yo le ofrezco sería, céntrese en el procedimiento de calificación, revise si le alcanza, si tiene la densidad de semanas, porque ello es fundamental, que tenga las 50 semanas, o mirar qué otro número de semanas tiene, porque de acuerdo a la jurisprudencia recordemos que no necesariamente son 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores, pueden haber diversidad de interpretaciones y aplicaciones para cada caso. Desde la parte laboral, por mi experiencia, con esa renuncia es dispendioso y complejo que él pueda desvirtuar el conocimiento que el empleador tenía, porque lo que le van a indicar es que él renunció, que no fue el empleador el que inició ninguna acción y que por el contrario él fue que de manera voluntaria presenta su renuncia. Realmente de mi experiencia con el análisis de la jurisprudencia, la última sentencia de la Sala de Casación Laboral, que tiene una interpretación bastante amplia, el precedente recogido a partir del 25 de abril del año 2018, estas situaciones son complejas para hablar de reintegros o para hablar de reclamaciones respecto al empleador. Muy bien. Abogados, muchas gracias por su participación. A ustedes, televidentes, por estar atentos con nosotros. Tenemos unas preguntas que, por supuesto, vamos a estar respondiendo mañana. 2 en punto, los esperamos aquí en Actúe Derecho. Vamos a estar tocando también el tema de seguridad social para que usted esté muy atento. Bendiciones, feliz tarde.